En Colombia entró en funcionamiento el Sisbén 4, una base de datos actualizada que permitirá focalizar de mejor forma los programas sociales y las políticas públicas. En este episodio le contamos todo lo que debe saber sobre esta nueva actualización. Semana Podcast presenta Finanzas Personales, un espacio con ideas y recomendaciones prácticas para cuidar su bolsillo. Finanzas Personales, una realización de Revista Dinero. Conducen Sandra Carvajal y Sebastián Osorio. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Sandra Carvajal, editora en jefe de semana.com. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. Soy Sebastián Osorio, periodista de Dinero. En Colombia existe el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, es decir, el Sisbén, desde la década de los 90 y se ha actualizado con el paso de los años perfeccionando las mediciones y la clasificación de los grupos poblacionales. Esta clasificación que se hace a través del Sisbén permite a las entidades identificar las personas que requieren una mayor atención por parte del gobierno, con mayor destinación de recursos, inversiones o la focalización de las políticas públicas. La coyuntura sanitaria por la que atraviesa el país y el mundo ha generado precisamente la necesidad de atender de forma más oportuna a las personas que están en condición de pobreza o vulnerabilidad, debido a la crisis económica que desató la pandemia. Un poco antes de que sucediera esto, en el país ya se venía formulando la nueva actualización del Sisbén, para pasar de la versión 3 a la versión 4, que justamente entró en vigencia en marzo del 2021, y que se ajustó también a la coyuntura para identificar con mayor agilidad a las personas que requieran ayudas del Estado. Y es que este paso ha sido de mucho impacto, Sebastián, pues el Sisbén 3 funcionaba con encuestas realizadas entre el 2008 y el 2011, es decir, 10 años de retraso en la identificación de los hogares, tiempo en el que las condiciones de muchas personas cambiaron para bien o para mal. Es por esta razón que decidimos hacer este episodio, para ayudar a comprender esta nueva actualización, qué significa para el país y desmontar un par de mitos que aún las personas tienen sobre el sistema, o más que mitos, confusiones. Como ya lo dijimos, el Sisbén 4 comenzó a funcionar en marzo de este año, con encuestas que se estaban realizando poco antes de la pandemia y con una base de identificación de 23 millones de personas que ya estaban caracterizadas por los distintos programas sociales que tiene el país, como Jóvenes y Familias en Acción, Colombia Mayor o el recién creado Ingreso Solidario y la devolución del IVA. En la versión anterior del sistema había 35 millones de personas, razón por la que los esfuerzos ahora están en encuestar a los demás hogares o actualizar sus datos para que entren en esta nueva base. Para conocer las principales características de esta nueva actualización, invitamos a Laura Pavón, directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación. Tenemos también algún desgaste en algunas de las variables que inciden en esa clasificación. En ese sentido es que se hace esta actualización del Sisbén 4, información mucho más actualizada a las características socioeconómicas de los hogares. Tenemos un cambio importante además en el enfoque, pasamos de un enfoque de inclusión social a un enfoque de inclusión social y de inclusión productiva, es decir, que capturemos adicionalmente la capacidad de generación de ingresos de los hogares. Entonces, la actualización de la información, un mejor ordenamiento que refleje las condiciones y capacidad de generación de ingresos de los hogares. En la tercera versión del Sisbén nosotros teníamos un sistema de puntaje. Los hogares eran clasificados en una escala entre 0 y 100. Los hogares con los valores más bajos eran los hogares con las condiciones socioeconómicas más bajas. Ahora pasamos a un sistema de grupos. Tenemos una clasificación de 4 grupos. Esto que menciona la directora de Desarrollo Social es clave, debido a que en la nueva actualización ya no solo son importantes las condiciones en las que se vive, sino que también se analizan los ingresos de las personas y su propio lugar o entorno de residencia, que es además tenido en cuenta por las autoridades locales, que son las que aplican las encuestas. Y bueno, hay que mencionar ciertos detalles que tienden a ser confundidos. Es importante señalar que teóricamente en el Sisbén no hay personas coladas, pues todos los colombianos, independiente de las condiciones de vida, estrato o demás, podemos hacer parte de este sistema. La diferencia radica en que si estamos clasificados en las categorías de no pobreza y no vulnerabilidad,
no cumplimos ningún requisito para acceder a los beneficios del Estado o programas sociales. En donde sí se puede decir que hay colados es en los programas sociales, pues con las actualizaciones anteriores muchas personas quedaban mal clasificadas o se hacían encuestar en lugares en donde no residían para quedar con un bajo puntaje y así gozar de los subsidios que entrega el gobierno, así como de programas de salud, educación o vivienda subsidiados. Y este es precisamente el mensaje y el llamado que queremos hacer. Tenemos que ser justos y transparentes con este tipo de encuestas y sistemas, pues no podemos quitarle la oportunidad a un hogar que sí lo necesita de las ayudas económicas solo por capricho o por acumular un poco más de recursos. Como lo dijimos en el episodio anterior, hay que pensar en colectivo y en el crecimiento del país en conjunto. Pero mire, ahora que lo mencionamos, esta es otra característica del nuevo Sisbén. Ahora ya no se clasifica a las personas por un puntaje de 0 a 100, sino que se definieron 4 categorías y dentro de ellas algunos subgrupos para identificar con mayor precisión a las personas en condición de pobreza o vulnerabilidad. La clasificación ahora es en 4 grupos: pobreza extrema, que se identifica con la A, pobreza moderada, que es la B, vulnerabilidad identificada con la C y ni pobreza ni vulnerabilidad denominada con la D. Cada grupo tendrá un subgrupo numérico que permitirá clasificar más detalladamente a una persona. En este orden de ideas, una persona en nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos que la del A5 y así sucesivamente con las demás letras. Es importante señalar que en la clasificación B los subgrupos van del 1 al 7, en la C del 1 al 18 y en la D del 1 al 21. Pero bueno, la directora Laura Pavón también nos dijo qué ventajas traerá para el sistema y para las políticas del país esta nueva actualización. Otra ventaja es que la información, estos procesos son mucho más ágiles. Antes cualquier solicitud que realizaba el ciudadano podía tomar más de un mes. Lo que se tiene previsto es que estas actualizaciones tengan un plazo inferior a 6 días. Otra gran ventaja es que tenemos información georreferenciada a los hogares, información mucho más precisa sobre la ubicación de los hogares en cada uno de los municipios. Una ventaja adicional también para las alcaldías, para las gobernaciones, es que tenemos también información sobre condiciones de pobreza. Podemos tener una aproximación al índice de pobreza multidimensional de cada uno de los hogares que hacen parte de su municipio en la base de Sisbén 4. Y ahora hablemos de los programas sociales, pues la puesta en marcha de la actualización del Sisbén 4 no significa que haya una salida masiva de personas de los programas sociales. Las entidades que administran los programas sociales, como el Departamento para la Prosperidad Social, son las encargadas de establecer los requisitos que deben cumplir las personas para acceder a estos. En este sentido, serán estos entes los que definirán los criterios de entrada, permanencia y salida de sus programas con la información del Sisbén 4. Es decir, que una vez los criterios estén definidos, se compartirán con sus beneficiarios. Por ejemplo, este año habrá una nueva fase de Familias en Acción, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sisbén 4. Eso sí, habrá un periodo de transición para comenzar a aplicar los nuevos criterios. Para explicar más a fondo este proceso, hablamos con Edgar Picón, director de Transferencias Monetarias del Departamento para la Prosperidad Social. El Gobierno Nacional, en el marco del registro social y con la información del Sisbén, realiza permanentes cruces con lo que llamamos un proceso antifraudes, en el cual identificamos si los hogares tienen errores de inclusión. ¿Por qué? Porque identificamos que tienen ingresos que están sujetos en otro programa de transferencias o demás condiciones que dan lugar a la exclusión de los programas de transferencias monetarias, y por eso mejoramos la focalización al liberar cupos en hogares que no son sujetos de atención y que puedan estarlo recibiendo en dicho momento. Todo eso lo estamos evitando con la entrada en vigencia del Sisbén 4 y adicionalmente con el permanente proceso de cruce de antifraudes que se realiza desde Prosperidad Social previo a cada uno de los pagos de los programas de transferencias monetarias. En el caso de las transferencias monetarias condicionadas, como lo son Familias en Acción y Jóvenes en Acción, la salida de los programas se da por 2 condiciones. La primera, por el tránsito natural o graduación, es decir, los niños en el caso de familias salen del sistema educativo, es decir, terminan su colegio, o en el caso de Jóvenes en Acción, su ciclo educativo de educación superior, bien sea en el SENA o en la universidad. Adicionalmente, pueden haber exclusiones en ambos programas por identificación de ingresos en la familia cuando se considera que estos ya no tienen las condiciones que dieron lugar a ellos, es decir, mejoraron su puntaje en el Sisbén y ahora cuentan con una condición mucho mejor a la cual les permitió ser focalizados. Otra característica de la nueva actualización es la recolección continua de datos de los hogares. Ya habíamos contado que quienes están en los programas sociales quedaron automáticamente en la base de datos, pero esto no significa que usted no pueda pedir correcciones o incluso agendar citas para entrar al sistema.
Para este proceso, usted debe ponerse en contacto con la oficina del Sisbén de su municipio y debe tener en cuenta que las visitas siempre son presenciales, pues como le contamos, se analizan diferentes aspectos de las condiciones de vida. Además, en esta nueva versión del sistema se aplica una valoración diferencial de los hogares de acuerdo a las ciudades, pues se busca tener una mejor radiografía de la situación económica de la familia y también tener en cuenta la zona de residencia, pues en cada región es diferente el poder adquisitivo. Por mencionar un ejemplo, mientras en Bogotá menos del 2,5% de la población se ubica en el grupo A, en Chocó esta cubre casi al 39% de sus habitantes. Este fue el llamado que hizo Claudia Hidárraga, directora del Sisbén de la ciudad de Pereira. Lo que ahora con esta nueva base de datos que exige y obliga a los usuarios a que cada 2 años realicen las actualizaciones, se minimizan esos riesgos de inconsistencias y se minimiza esa opción de que las personas puedan seguir figurando una condición socioeconómica que en la actualidad no reflejan. Así que a mí sí me parece a título personal que este tipo de actualizaciones se den porque es lo que nos permite puntualmente identificar la población de nosotros cómo año a año ha surtido variaciones en sentido bueno o en sentido malo. Se da en razón al domicilio donde viven, así que cada municipio tiene su propia base de datos y es el encargado de administrar la información, ya que la ponderación de las respuestas otorgadas al momento de la encuesta la hace el DNP directamente en Bogotá. ¿Y por qué la gente no debe abusar de él? Porque realmente al ser el Sisbén la focalización para los diferentes programas sociales que existen, las personas deben dar un uso responsable y adecuado al otorgar las respuestas a las preguntas en la encuesta socioeconómica, porque ello permitirá que sea realmente los más necesitados quienes sean los beneficiarios de estos programas sociales. Y por último, cuando usted solicita las actualizaciones o visitas, es importante que no recurra a intermediarios. Además, revise que la información registrada sea la que usted suministró y que refleje su situación social y económica actual, pues esta información se entrega bajo juramento y debe corresponder a la realidad, pues será contrastada con otras fuentes de información. Esto es Finanzas Personales, el podcast de Revista Dinero. Presenta Semana Podcast. Y de esta forma llegamos al final no solo de este episodio, sino también de esta temporada de Finanzas Personales, el podcast que le ayuda a cuidar su economía de forma sencilla. Así es, Sebastián. Este es el episodio número 30 desde que comenzamos la nueva temporada en septiembre de 2020 y desde entonces trabajamos sin descanso para brindar a todos nuestros oyentes información de calidad, oportuna y que brinda herramientas para tomar mejores decisiones en su economía personal. Y ya que cerramos temporada, queremos agradecer a todos ustedes por conectarse cada semana con un nuevo episodio, por hacer siempre la retroalimentación de los temas a través de las redes sociales y por supuesto proponer temas de interés. A propósito de esto, ¿qué episodios de todos los que presentamos en estos meses les recomendaría a nuestros oyentes escuchar de nuevo? Por mi parte, aunque todos me gustan, les dejaría recomendados el de economía en pareja, cómo usar una tarjeta de crédito de forma inteligente y cómo preparar un viaje largo por carretera. Bueno, Sandra, pues dada la coyuntura, a mí me gustaría que nuestros oyentes hagan un breve repaso por el episodio de cómo salir de deudas y después que puedan escuchar detenidamente el episodio sobre trading por internet y cómo funcionan las inversiones en Bitcoin. En este episodio le enseñamos a reconocer las pirámides o cómo captadoras identificar ilegales. estos modelos de estafa. Leer un buen libro le ayudará a descubrir No le dé nuevos pausa al mundos. episodio y regálese estos minutos para escuchar reseñas. Por eso le ofrecemos recomendaciones para que aprenda a valorar su trabajo y a cobrarlo de manera adecuada. Y ahora sí, llegamos al final de este episodio de Finanzas Personales, un podcast de dinero. Recuerden no despegarse de todos los contenidos que tenemos para ustedes en dineroysemana.com. Esperamos que todas estas herramientas lo lleven a tomar buenas decisiones alrededor de su economía. Hasta una próxima ocasión. Si le gustó este episodio, escúchenos en Spreaker, Apple Podcast y Spotify. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y Twitter como @Revista Dinero. Hasta este momento, Finanzas Personales. Lo esperamos en un próximo episodio, con más ideas y recomendaciones prácticas para cuidar su bolsillo. Finanzas Personales, una realización de Revista Dinero. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.